Bienvenida, estimada audiencia. Este especial día les traemos un evento que para muchos salvadoreños puede ser histórico. Nos hemos reunido en la Asamblea Legislativa en el Salón Azul para celebrar los 4 años del presidente Bukele al cargo del país. Si nos ponemos a pensar, se ha sentido como si hubiera sido más tiempo, ya que desde que inició su mandato, comenzó a dar los pasos necesarios para limpiar el estado de las mafias que se habían apoderado y beneficiaban a círculos de poder, entre ellas las pandillas. Difícilmente un país así pudiera salir de la crisis de seguridad que se vivía por décadas. Negociaron con la vida de los salvadoreños y vendieron nuestra patria por pocas monedas de dinero maldito, dinero mal habido que jamás te deja dormir en paz y tranquilo, ya que ellos saben que tarde o temprano la fiscalía tocará su puerta a recuperar lo robado. Actualmente el presidente Bukele en su gestión no ha cumplido con varias promesas de campaña, pero sí podemos decir que se ha esforzado para que éstas se gestionaran y estén hoy en día en proceso, mientras otras ya fueron inauguradas y están siendo ya utilizadas por la población. Pero en el caso de la presa El Chaparral, podemos entender que deben existir contratiempos para no haber concluido su construcción, a pesar de haber prometido que fuera finalizada en un año. Muchas escuelas fueron renovadas. Muchas clínicas y hospitales están siendo remodelados, centros deportivos, carreteras, cárcavas que amenazaban la vida de cientos de habitantes. Mega obras viales que estas ayudan al desarrollo de todas las áreas del país, tanto en Oriente como en Occidente. El Plan Control Territorial, que ha traído una esperanza de paz a los salvadoreños, a detener terroristas que destruían la vida de muchas familias diariamente, sin piedad ni misericordia. Les llegó su día, así como muchos otros fenómenos sociales, como las extorsiones y las bajas pensiones para los jubilados. La búsqueda interminable de colocar a El Salvador como un destino turístico importante en el mundo y a pasar de ser el país más violento del planeta a ser uno de los más seguros. Debemos aprovechar esta ola y apoyar todo lo bueno.
de mi parte. Señor Presidente Constitucional de la República, Nayib Armando Bukele Otés, con 78 diputadas y diputados presentes, se ha establecido el quórum y será un honor para este servidor que usted dé inicio a esta sesión solemne. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea Legislativa. Se abre la sesión solemne número 3. Cedo la palabra al maestro de ceremonia. Diputadas y diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, señoras y señores, invitados especiales, nos ponemos en pie para presenciar el ingreso del pabellón nacional. ¡Unidades! Este día, el presidente Nayib Bukele dio a conocer 4 sorpresas increíbles e históricas para lograr construir el nuevo El Salvador. No vamos a hablar de ellas, sino que dejaremos al mismísimo presidente decirlo por sí mismo. Señor presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señores diputados y diputadas, propietarios y suplentes que nos acompañan, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Alberto López Jerez, señores magistrados de las demás salas de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de la Constitucional, señor vicepresidente de la República, doctor Félix Ulloa y su distinguida familia. A propósito, Félix y Lilian están cumpliendo 50 años de casados este mismo día. Y decidió invitarla a cenar aquí a la Asamblea. Pero Lilian está acostumbrada a eso, ¿verdad? Felicidades, que Dios los bendiga, Señor, y que sean 50 años más. Mi querida esposa Gabriela, la primera dama de la República. Señores diputados del Parlamento Centroamericano, señor presidente y magistrado de la Corte de Cuentas de la República, señora presidenta del Tribunal Supremo Electoral y magistrados que nos acompañan, señores miembros del Ministerio Público, Procurador General de la República y Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y concejales presentes, señor alcalde municipal de San Salvador, Mario Durán, señores miembros del Gabinete de Gobierno, honorables representantes de organismos internacionales y agencias de cooperación, invitados especiales, mi querida familia que me acompaña aquí y, sobre todo, querido pueblo salvadoreño.
En 4 años, El Salvador es otro país. Eso no lo puede negar nadie, ni siquiera la oposición. Hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá. No tengo que repetir la historia porque los salvadoreños la conocen bien. Saben de primera mano cómo es vivir en un país controlado por terroristas, sin libertad, sin esperanza, sin nada. Y lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido el trabajo de pocas personas, sino una labor titánica de miles de salvadoreños. Algunos de ellos incluso perdieron su vida para salvar la de otros. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. Perdimos el miedo, detuvimos la caída libre a la que veníamos y comenzamos a volar incluso por encima de nuestras expectativas. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. La normalidad de los salvadoreños es caminar a las 9 de la noche en su comunidad, o cruzar una calle antes prohibida, o jugar en el parque con amigos de otra colonia. Hasta hace poco tiempo, esas cosas sencillas en otros países eran impensables en El Salvador. Los salvadoreños vivían en zozobra por una estructura terrorista, eficientemente organizada, con tentáculos en todo el estado y con un control casi absoluto del territorio, a excepción de pequeñas burbujas donde vivíamos unos pocos. Las pandillas salvadoreñas eran las más grandes, estructuradas y sanguinarias del mundo. Llegaron a ser tan poderosas que incluso conocedores y especialistas del fenómeno que vinieron aquí a estudiar el fenómeno aseguraban que era imposible vencerlos. Los pandilleros controlaban quiénes llegaban a visitar a la gente en sus casas. También controlaban qué organizaciones podían llegar a hacer trabajo comunitario. Controlaban las rutas de buses, de taxis, si podían quitar los Ubers o no. También controlaban qué productos iban a ser permitidos. Controlaban la venta de drogas, pero también de frutas, de carnes, de vegetales en los mercados. Las pandillas tenían colaboradores para prestar dinero a los comerciantes que luego extorsionaban. Y tenían también niños con los que mandaban a cobrar la extorsión. Los cabecillas tenían hoteles y bares, pero también panaderías, talleres de carros y hasta sus propias funerarias para hacer el negocio redondo de la muerte. Y aunque la gente buena en las comunidades no fuera parte, la actividad de las pandillas nos afectaba en todos los aspectos de su vida. ¿Quisieran o no? Los pandilleros aprendieron a sacarle rédito a la política corrupta. Recibían dinero por votos, por movilizar gente. Aquí hay algunos casos, incluso documentados en video. Negociaron que las cárceles fueran prostíbulos, también está el video. Y ordenaban muertes desde esos lugares donde se suponía que las fuerzas de seguridad tenían el control, al menos en las cárceles, pero ni siquiera eso. Desde ahí ordenaban las muertes, y eso también está documentado. ¿Cuántos niños salvadoreños nacieron, crecieron y murieron sin ni siquiera poder ir a jugar una tan sola vez al parque? Porque había una frontera imaginaria en su colonia que se los impedía. ¿Cuánto dinero se invirtió en nuestro país por tantos años para hacer diagnósticos y planes de seguridad que nunca funcionaron? No funcionaron. ¿Cuánto ganaron los medios de comunicación con vender historias de asesinatos y muertes? Y todo esto solo fue posible por un sistema que se autoprotegía. La muerte hizo a algunos muy ricos, mientras la mayoría de familias vivían encerradas con miedo en comunidades donde todos los días estaba de luto.
que hizo el Instituto Nacional de Salud. Ahí podrán confirmar. Yo les he dicho varias veces, cambiar un país toma tiempo, en especial un país con tantas urgencias de todo tipo. Por eso, tuvimos que crear nuestro propio método, sin permitir que nadie, nacional o extranjero, nos ordenara qué hacer. Sin tener que cumplir compromisos bajo la mesa, porque los únicos poderes detrás de este gobierno han sido siempre Dios y el pueblo. Ningún otro presidente podía siquiera, no quería, pero si hubiera querido, no podía siquiera tomar decisiones porque no tenían aprobadas por sus financistas. Mientras que nosotros solo le rendimos cuentas a los salvadoreños. Por eso hemos podido tomar las decisiones que había que tomar. No rendimos cuentas a la comunidad internacional. No nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas, cuando ellos ni siquiera pueden resolverlos de ellos. En El Salvador hicimos lo que ningún país de Latinoamérica pudo hacer, ni siquiera algunas potencias del continente. Cambiamos el viejo sistema político y le arrebatamos a los delincuentes el control del Estado. Pero quizá a 4 años de gobierno, nuestro principal logro no sea la seguridad, sino haber alcanzado realmente la capacidad de reinventarnos. Desde el principio tuvimos el liderazgo, la visión, la valentía, la determinación, pero no hacían falta las condiciones. Las fuimos consiguiendo poco a poco. Al inicio con la presidencia, luego gobernamos a pesar de los obstáculos, y finalmente con el triunfo de esta asamblea, que con eso se logró además no solo la gobernabilidad, sino también la depuración del sistema judicial y del Ministerio Público. Sin esas cosas hubiera sido imposible luchar la guerra contra las pandillas. Ahora, el régimen de excepción, también aprobado por esta asamblea, nos ha permitido saborear al fin la paz, por primera vez desde que tenemos memoria. El Salvador es un país pequeño, que no tiene los recursos de las grandes potencias mundiales, pero aún así hemos ido arreglando lo que estaba mal, y cada vez somos más conscientes de que otra forma de vivir sí es posible. Para un país como el nuestro, que estaba a borde del colapso por la violencia, reinventarse no solo era una necesidad, sino que era vital. Hoy, 4 años después, podemos decirlo sin que suene exagerado, ya no somos los mismos. Al fin, los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que nos maten. Ya podemos aspirar a más. El Salvador es otro país. Ahora, de verdad es nuestro. Ahora los comerciantes pueden pensar en cómo vender más, cómo mejorar sus servicios, cómo abrir nuevas sucursales. Ya no están pensando en cómo pagar la extorsión a fin de mes o que lo mande por no pagarla. Los jóvenes pueden pensar en un futuro diferente, en lugar de ser únicamente reclutados o asesinados por las pandillas. La gente está pensando a dónde ir, qué más hacer el fin de semana. Ya no tienen miedo de estar afuera todo el día, de regresar tarde de su casa. Lo que antes era privilegio de unos pocos, ahora es lo cotidiano para todos. Ahora, lo cotidiano empieza a ser que los niños jueguen en cualquier parte, que los vecinos se crucen en cualquier calle, sin importar la hora, que en las colonias los desconocidos dejen de ser una amenaza, que las familias ya no estén separadas por fronteras imaginarias, que los espacios públicos sean de verdad públicos. Gracias a mi esposa Gabriela, que las madres embarazadas vayan a estaciones de educación prenatal cerca de su comunidad, que los niños vengan al mundo con amor y que los padres puedan también vivir ese momento. Ahora, lo cotidiano empieza a hacer que la gente vaya al centro histórico en la noche, con
conciertos todas las semanas, que los hoteles y los hostales estén llenos, que las familias salgan y regresen a sus casas a la hora que quieran, que los padres lleven a los hijos a sus clubes y a la biblioteca, que seamos anfitriones del Mundial del Sur, que seamos sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y de su universo. El Salvador es otro país, ya no somos los mismos. Pero la necesidad de reinventarnos siempre la tenemos. Esa necesidad siempre estuvo. La diferencia es que ahora tenemos la capacidad y la voluntad para hacerlo. Y lo demostramos con la guerra contra las pandillas. Todavía no estamos donde queremos en muchas áreas que también son importantes. Sin embargo, hay unas decisiones que no podemos seguir aplazando, porque debemos garantizar una mejor gestión pública y tener los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades que nos faltan. Por eso hoy quise hacer 3 anuncios. El primero es que tengo en mis manos la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. Se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes y asistentes. Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, no queda un centavo para obras. A eso sumémosle que muchos alcaldes solo se dedican a robar. Todavía que el edificio personal salgan de los recursos de la gente. Y por otro lado, algunos alcaldes honrados que quieren trabajar y quieren hacer mejores obras, porque los hay, no la mayoría, pero los hay, no reciben tanto dinero como otros municipios, con más negocio, con más servicio y por lo tanto tienen una menor cantidad de impuestos de presupuesto. Pero quiero dejar claro algunos puntos. Con la reducción de alcaldías y municipios no van a desaparecer las identidades de los municipios. Esas van a continuar convertidas en distritos. Las oficinas, que todo el mundo conoce, que actualmente hay en cada municipio, seguirán ahí, no tendrán que ir más lejos a hacer el trámite, para en el mismo lugar donde siempre lo han hecho. Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incrementos, por decreto. Este decreto administrativo que estamos proponiendo tampoco despide a los empleados municipales. Los que se van son los puestos de confianza.
distritos y podrán seguir celebrando su misma fiesta en tradiciones de siempre. Ahora, esta decisión sí nos va a permitir varias cosas. Reducir la carga presupuestaria que implica mantener 262 alcaldes con sus concejales, suplentes, síndicos, secretarios, asesores, tesoreros, directores, gerentes jurídicos, jefes de prensa, financieros, etc. Hacer una distribución más equitativa de los impuestos y que los municipios pobres puedan recibir más y al pasar a formar parte de otros conglomerados de municipios con mejores ingresos. Realizar grandes obras que puedan beneficiar a varios municipios desde las alcaldías, que ahora no pueden hacerse por burocracia o por leyes. Mayor uso de los fondos públicos en obras y no en planillas. Todos saben que El Salvador es un país pequeño y que la forma actual es inviable. La forma que ha sido administrada localmente es totalmente inviable. Es algo que debió haberse cambiado hace mucho tiempo y no se hizo. ¿Por qué? Porque no había nada jamás que golpeara a sus financistas o para el reparto de plazas. Pero ahora sí, ahora se hacen las cosas con valentía y con liderazgo. Hay otra ventaja, y es que ahora van a poder elegir mejores alcaldes y también fiscalizarlos. Más fácil elegir 44 que 262, es más fácil fiscalizar 44 que 262. Por eso deberán trabajar más arduo y con más honestidad que antes, sin distinción, y la gente podrá escoger a los mejores. Todos los municipios tendrán oportunidades equitativas para crecer. El segundo anuncio que les traigo es que ustedes tendrán que votarlo, por supuesto, es una propuesta de lo que pasa, para reducir este órgano a 60 diputados. En su momento añadieron 24 diputados más a la Asamblea Legislativa para asegurar en los curules de sus amigos sin perder los otros curules, mantener todos los salarios y sus privilegios y dejando entrar a la mesa de FMLN, que fue lo único que se cumplió de los acuerdos de paz, darles a ellos su tajada de pastel. Ese incremento de los diputados incluso fue declarado inconstitucional por una pasada sala de lo constitucional. ¿Y qué hicieron los diputados? No les importó. Cambiaron la ley y quitaron la plancha nacional, y lo que hicieron fue incrementar a los diputados por departamento para mantener siempre los 84 diputados que salían del partido. Ahora venimos a corregir esta plana. Ambas propuestas, y espero que así sea, deberían estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones generales del 2024.
El Salvador tiene varios problemas de origen. ¿A qué le llamamos problemas de origen? Son esos problemas que no solo son estructurales, sino que también son transversales. Y además, no solo afectan un ámbito de la vida, sino que afectan todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Tienen consecuencias directas e indirectas de diferentes tipos, como muchos problemas importantes. Pero además tienen una condición sine qua non. Son indispensables para que todo lo demás pueda suceder, para que todo lo demás se pueda hacer y podamos garantizar el bienestar de la población. Uno de esos problemas, ya lo hablamos hace un rato, era la inseguridad. Podemos tener hospitales, escuelas, mejores hoteles, eventos de sur, lo que sea, pero ¿de qué sirve si en cualquier parte nos pueden matar? No sirve de nada. Resolver el problema de la seguridad es resolver un problema de origen. Por eso vinimos, enfrentamos esa realidad, declaramos la guerra contra las pandillas y hemos logrado lo impensable: vivir en un país seguro. Pero tenemos otro problema de origen, endémico, que siempre ha existido y que, al igual que las pandillas, también tiene tentáculos en todos los niveles del Estado: la corrupción. La corrupción afecta todas las áreas de la vida. Un país no puede funcionar si hay corrupción. No nos deje invertir en soluciones y proyectos para la gente, y mucho menos en grandes obras que nos permitan crecer más rápido y frenar el embargo de subdesarrollo en el que nos mantuvieron. Pero la corrupción también es un problema, no solo por lo que los funcionarios roban, sino porque se necesita tiempo para hacerlo. En este país, los corruptos pasan pensando todo el tiempo en cómo hacer para sacar más dinero de las arcas del Estado. Y no gobiernan. Están gobernando, pero no gobiernan. Y si no, regresen al pasado y vean lo que se hizo en los últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y ojo, para que exista un funcionario corrupto, generalmente también hay un empresario corruptor. En la mayoría de los casos, tiene una tajada más grande incluso que el funcionario. Paga $1 millón para robar 10 millones. Así que mi tercer y último anuncio, el más importante de los 3 que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. Así como hemos combatido totalmente las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad en el Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también lo haremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Porque nadie tiene derecho a ser corrupto. Que nadie piense que está blindado. Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Incautaremos todo lo que tengan y haremos que le vuelvan a robar.
Creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor fiscal general de la República. Es porque en este momento el fiscal general se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades del Alfredo Cristiani. Las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani. La oposición, inclusive el FMLN, no aplaude. Esto quiere decir que está ingresando a su mansión en Santa Elena, a su casa en el lago de Coatepeque, a la lobería de Santa Lucía, y causando todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño. Pero ese no será el único, por supuesto. Reinventarnos significa hacer lo que nadie antes tuvo el valor de hacer. Obligar a uno de los mayores corruptos de nuestra historia reciente a que devuelva lo robado. estamos pidiendo que devuelvan lo robado. Vamos a perseguir la corrupción en todos los niveles, empezando por uno de los políticos que más daño le hizo a nuestro país, que se creía uno de los dueños de la finca y que por eso despreciaba al pueblo salvadoreño. Curioso que no había leído la ley. El Salvador no volverá a ser la finca de nadie. Y lo que querían lo vamos a pagar nada. No importa si lo hace 1, 5, 10, 30 años. Les recuerdo que gracias a las reformas hechas en esta Asamblea Legislativa, los delitos de corrupción ya no permitidos. En este país. Nos vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño, de la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera, no vamos a titubear para erradicar la corrupción. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Ya no somos los mismos. Que Dios los bendiga a todos.